Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgracia y verdad. Bueno, la música ha sido por excelencia una manera de expresar opiniones, perspectivas, puntos de vista sobre diferentes aspectos de la vida. Y hay un género musical en particular que durante los años 70 y 80 se caracterizó no solo por su ritmo enérgico y bailable, sino por sus letras. Letras que reflejaban la vida cotidiana latinoamericana, con sus luchas, carencias, injusticias y denuncias sociales propias de este lado del mundo, donde se han fusionado de manera muy particular diferentes elementos culturales y étnicos de los blancos europeos, de los negros africanos y de los nativos americanos. Este género musical es la salsa. Y aunque no me considero un salsero, creo que no tengo pinta, ¿cierto? Para nada. Algunas canciones de esa época, de los 70s y 80s, me son familiares y han estado ahí como parte de la cultura popular. Hay una canción muy particular del año 1983, interpretada por el Gran Combo de Puerto Rico, que aborda la temática del trabajo, o mejor, del no trabajo, de una manera que parece inicialmente jocosa, pero que presenta la realidad o la perspectiva de muchas personas frente a este tema. La canción se titula "Y no hago más nada", literal, "y no hago más nada". El ritmo es súper contagioso. De hecho, quizás usted la ha oído sin saber pues qué es esa canción, pues su ritmo se asocia frecuentemente con Cali y su cultura, sin ser obviamente una canción caleña o de esta región del país. La letra de la canción comienza así: yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago más nada. Más nada. Ah, sí la saben. Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas, o me pongo a ver novelas y no hago más nada. Más nada. A la hora de las 12, yo me como un buen almuerzo de arroz con habichuelas y carne guisada y no hago más nada. Después me voy a la hamaca a dormir una siestita y a veces duermo 2 horas y a veces más y no hago más nada. Y así continúa la canción describiendo el día hasta que en el coro remata con esta perla: qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno es vivir la vida, comiendo, durmiendo y no haciendo nada. No sé cuál sea su perspectiva sobre el trabajo, pero espero que no sea como la de la canción. Dios es un Dios que trabaja arduamente y lo vemos desde la creación. En 6 días creó el mundo y al 7º día descansó. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, lo que significa que nosotros, como portadores de su imagen, somos llamados a trabajar para reflejar su carácter. Lamentablemente, el pecado entró al mundo y ese ideal se arruinó. El ser humano se resiste y se rebela continuamente al diseño de Dios, tratando de imponer sus propios ideales y perspectivas en cada área de la vida. Y el trabajo no se escapa de esta actitud. Por esta razón, mis hermanos, necesitamos ser instruidos una y otra vez
en la fe y la piedad, y la iglesia es la encargada de enseñarlas y modelarlas. El texto que hoy estudiaremos nos presenta la actitud que debemos tener como creyentes frente al trabajo. Nuestra actitud frente a nuestros jefes, superiores o clientes a quienes prestamos nuestros servicios y habilidades. De ahí que he titulado esta enseñanza La piedad en el lugar de trabajo. La piedad en el lugar de trabajo. Acompáñeme entonces a 1 Timoteo, capítulo 6, versos del 1 al 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 1 al 2. Y como es costumbre, mis hermanos, en esta iglesia local, les pedimos que se pongan en pie para leer la escritura. Dice así 1 Timoteo, capítulo 6, versos 1 al 2. Todos los que están bajo yugo, como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Mis hermanos, esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Pueden tomar asiento. Hemos venido estudiando durante los últimos domingos sobre la primera carta de Pablo a Timoteo. Hemos visto cómo la iglesia, el cuerpo local, visible de creyentes, es columna y sostén de la verdad. Eso lo vimos por allá en el capítulo 3, versos 14 al 16. La verdad que la iglesia sostiene y defiende es ¿qué? Es el evangelio de Cristo Jesús, en quien se nos ha revelado el misterio de la fe y el misterio de la piedad. Fe y piedad, dos elementos que Pablo refuerza mucho en esta carta y que son esenciales para contrarrestar las enseñanzas y actitudes de los falsos maestros que estaban afectando la iglesia de Éfeso. En el capítulo 4, Pablo exhorta a Timoteo a ejercitarse, disciplinarse en la piedad como ministro del evangelio, ya que la piedad es provechosa para todo. Eso lo dijo por allá en el capítulo 4, verso 8. Y a partir del capítulo 5, Pablo instruye sobre cómo esa piedad debe manifestarse en circunstancias específicas al interior de la iglesia. En la forma de hablarle a los ancianos y jóvenes, eso lo tocó, lo abordó en el capítulo 5, versos 1 al 2. En la manera de honrar a las viudas, tanto por parte de sus familiares, o sea, hijos y nietos, como por la misma iglesia, cuando estas viudas no tenían a nadie más. Eso lo vimos en el capítulo 5, versos 13 al 16. También en la manera de honrar a los pastores ancianos que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Eso lo vimos hace 8 días, capítulo 5, versos 17 al 25. Y finalmente, en la manera en que los esclavos debían honrar a sus amos, que es lo que podemos ver hoy en nuestro texto. Vale la pena recordar en este punto el significado de la piedad. Es mucho más que hacer buenas obras o buenas acciones. Escuche con atención. La piedad es, según un autor que se llama Jerry Bridges, la piedad es la devoción centrada en Dios que da lugar a una vida agradable a Él. Voy a repetir esa idea. La piedad es la devoción centrada en Dios que da lugar a una vida agradable a Él. En pocas palabras, la devoción, mis hermanos, la piedad es devoción en acción. Y esa devoción la conforman
un temor reverente por Dios y su gloria, un amor que crece al comprender la gracia que Dios ha manifestado en la persona y la obra de Cristo, y un deseo profundo por disfrutar de la presencia de Dios y experimentar comunión con Él. Temor de Dios, amor de Dios y deseo de Dios es lo que encierra una devoción centrada en Dios, que produce acciones que lo glorifican a Él, que glorifican a Dios. Eso, mis hermanos, es piedad. Dejando esto claro, mi propósito en este día es mostrar que a la luz de este texto, la piedad como resultado del Evangelio debe impactar la manera como creyentes nos conducimos y nos relacionamos en el lugar de trabajo. Para lograr esto, quiero responder a dos preguntas sencillas. Número 1, ¿cuál es la actitud general que debemos tener frente a nuestros jefes o superiores, sean ellos creyentes o no? Eso lo veremos en el verso 1. Y pregunta número 2, ¿cuál es la actitud particular que debemos tener frente a nuestros jefes o superiores cuando ellos también son creyentes? Eso lo veremos en el verso 2. Entonces, dos preguntas. Número 1, ¿cuál es la actitud general que debemos tener frente a nuestros jefes o superiores, sean ellos creyentes o no? Pregunta número 2, ¿cuál es la actitud particular que debemos tener frente a nuestros jefes o superiores cuando ellos también son creyentes? Pero antes de comenzar a responder la primera pregunta, me gustaría darles un poquito de contexto sobre la esclavitud del primer siglo en el Imperio Romano. Ese es nuestro contexto. Los esclavos eran la clase social más baja en la pirámide social del imperio. Se cree que una tercera parte o quizás más de la población era esclava. Éfeso, por ser la cuarta ciudad más grande del imperio, tenía una población importante de esclavos, los cuales dinamizaban su economía con su mano de obra y sus quehaceres, haciendo de la ciudad un importante centro comercial e industrial. Aquí es importante entender, mis hermanos, que en este tiempo la esclavitud estaba en el centro del sistema económico del Imperio Romano. La mano de obra de los esclavos era valiosa y vital para la economía en general. Y aunque ellos carecían de derechos civiles, como sí los tenían los hombres libres, de su labor dependía la producción de productos básicos y la prestación de servicios esenciales para el bienestar de la sociedad. Había esclavos médicos, músicos, maestros, artistas, constructores. En otras palabras, los esclavos eran como la herramienta productiva de los amos que los favorecían y lucraban. Guardando las proporciones, la relación amo-esclavo a la que Pablo hace alusión en nuestro texto podría entenderse en nuestros días como una relación empleador-trabajador, empresario-colaborador, dueño del aviso, obrero calificado, para ponerlo en términos actuales. Muchos de estos esclavos escucharon el Evangelio y se hicieron cristianos, haciéndose miembros de la iglesia de Cristo. Algunos amos de esclavos también escucharon el Evangelio y se hicieron cristianos, lo que implicaba que ahora eran miembros de la familia de Dios al igual que los esclavos. Esto nos lleva a una declaración radical que el Evangelio vino a promulgar. Ahora que ha venido la fe en la persona de Cristo Jesús, todos somos hijos de Dios mediante la fe en Él. Ahora no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque, escuche bien, todos somos uno en Cristo Jesús.
Eso está en Gálatas, capítulo 3, versos 25 al 28. Ya no hay barreras étnicas ni sociales que nos impidan relacionarnos con el Dios vivo. Ahora en Cristo somos parte de su gran familia. Pero esta verdad sobre la igualdad y unidad que todos tenemos a los ojos de Dios en Cristo fue mal entendida por parte de este grupo de esclavos en la iglesia, quienes comenzaron a tratar con irrespeto y desobediencia a sus amos, afectando el testimonio de la fe al interior de la iglesia entre creyentes y al exterior de la iglesia entre aquellos que no eran creyentes y observaban con atención cómo conducían sus vidas. Esta, mis hermanos, es la situación que llevó a Pablo a instruir puntualmente sobre este tema en nuestro texto. Dicho todo esto, pasemos a responder a nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la actitud general que debemos tener frente a nuestros jefes o superiores, sean ellos creyentes o no? Miremos el texto, verso 1. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. El mandato, la instrucción de Pablo aquí es clara. Consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. La Nueva Traducción Viviente lo expresa en términos de que los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos. Los esclavos debían tener sumo respeto por sus amos. Y esta actitud de profundo respeto hacia ellos no estaba enmarcada por la dignidad misma del amo o por el buen ejercicio de su poder o autoridad sobre los esclavos como tal. No era porque simplemente tocaba obedecer y ya. No, esa no es la instrucción. Pablo da dos razones de mucho peso para considerarlos como dignos de todo honor. Y escuche, no simplemente honor, es todo honor. ¿Qué razones da? Número 1, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, avergonzado, calumniado. ¿Y cuál es la segunda razón? Para que la doctrina no sea blasfemada, avergonzada, calumniada. Dos razones de peso para que nuestra actitud frente a nuestros jefes sea de sumo respeto, de honra. No es por ellos mismos ni por nosotros como tal. Se trata de la gloria del nombre de Dios y de la doctrina que como miembros de la iglesia somos llamados a sostener y defender. Si los esclavos del primer siglo que llegaron a la fe cristiana se hubiesen sublevado contra sus amos generalizadamente, eso hubiese sido contraproducente para la expansión del evangelio en las principales ciudades del Imperio Romano, al desencadenar todo tipo de alborotos, riñas y desorden público, lo que hubiese sido interpretado como rebelión por parte de las autoridades romanas, quienes hubiesen perseguido y controlado a todos aquellos cristianos revoltosos que intentaban amenazar y perturbar la paz romana. Esto definitivamente era un escenario no deseado por Pablo para la iglesia y su misión de predicar el evangelio con libertad a toda tribu, lengua y nación. Todo esto hubiese manchado el nombre de Dios y desacreditado la doctrina cristiana ante los ojos de aquellos que no conocen a Dios y que están atentos para observar
la vida de aquellos que afirman ser hijos de Dios y miembros de su familia. En otras partes del Nuevo Testamento también observamos la misma instrucción para los esclavos en las iglesias. A la misma iglesia de Éfeso ya le había escrito Pablo en Efesios 6 del 5 al 8. Escuche con atención lo que dice. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. También Pablo escribió a la iglesia de Colosas en otro lugar y les exhortó en el mismo sentido. Escuche con atención, Colosenses 3, del 22 al 24. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Y escuchen cómo instruyó a otro ministro, a Tito. Él pastoreaba en la isla de Creta. Y eso está en Tito 2, del 9 al 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que, escuche cómo lo dice de hermoso, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Llama la atención que la misma instrucción se haya hecho en diferentes momentos y a diferentes iglesias. Esto nos deja ver que era algo común y reiterativo al interior de la iglesia y que era una actitud del corazón que debía enseñarse y recordarse por parte de los pastores hacia los que eran esclavos creyentes. Al reflexionar en todos estos textos bíblicos, vemos la piedad obrando desde una correcta perspectiva del Evangelio. Como ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Cristo, solamente a Él servimos y obedecemos. Y como su Espíritu vive en nosotros, nos transforma desde nuestro interior, capacitándonos y ayudándonos para hacer las cosas que agradan a Dios. De esta manera, nuestro conocimiento de Él y su voluntad nos impulsa a vivir piadosamente en todas las esferas de la vida, incluida la esfera del trabajo. De esta manera, con una actitud de respeto, honra y obediencia hacia quienes tienen algún tipo de autoridad sobre nosotros o hacia quienes trabajamos o servimos, ponemos en alto el nombre de Dios y adornamos la doctrina que abrazamos, siendo un buen testimonio, tanto para aquellos que no conocen ni tienen una relación con Dios, como para aquellos que sí la tienen y que abrazan la misma fe nuestra. Para ambos casos, tanto para no creyentes como para creyentes, de manera general, nuestra piedad, nuestra devoción centrada en Dios es provechosa, glorifica a Dios y embellece nuestra doctrina. Y esto nos lleva a nuestra segunda y última pregunta. ¿Cuál es la actitud particular que debemos tener frente a nuestros jefes o superiores cuando ellos también
son creyentes. Miremos el texto, miremos el verso 2. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos. Si no, sírvales ¿qué? Aún mejor. Ya que ¿son qué? Son creyentes y amados, los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. El mandato, la instrucción de Pablo aquí es doble, negativa y positiva. ¿Qué no hacer y qué hacer mejor? ¿Qué no hacer y qué hacer mejor? ¿Qué no hacer cuando el jefe también es creyente? Sencillo. ¿Qué debe hacer? Según el texto, no faltarle al respeto. La Reina Valera 60 lo expresa como no lo tenga en menos. No lo tenga en menos. La exhortación en el original significa no menospreciar, no despreciar, no tener en poco al amo que es creyente. Como ya se dijo antes, el Evangelio ponía en igualdad de condiciones a todas las personas. Amos y esclavos eran iguales a los ojos de Dios. Ambos iguales de pecadores, pero ambos alcanzados por el mismo Salvador a través de la fe. Esta realidad estaba siendo mal entendida por los esclavos creyentes, quienes estaban, por así decirlo, como mirando por encima a sus amos creyentes, menospreciándolos e irrespetándolos. Esa no era la actitud correcta de relacionarse con ellos, puesto que, como dice Pablo, estos amos eran hermanos en la fe. Puesto que son hermanos, miembros de una misma familia, no deben tratarse con irrespeto y menosprecio. Esto iría en contravía de la actitud general que vimos en la primera pregunta de considerarlos como dignos de todo honor. Si nuestros jefes, superiores o clientes son hermanos, a la luz del Evangelio, con mayor esmero debería servirles y realizar mi labor, puesto que Cristo también murió y resucitó por ellos. La realidad de que son hermanos en la fe debería afectar profundamente la manera como percibo y hago mi trabajo, buscando que mi servicio o labor los beneficie a ellos más que a mí. Esa es la actitud que se espera fluya de un correcto entendimiento del Evangelio y que impacte la manera como me relaciono con otros en el lugar de trabajo. Veamos ahora la parte positiva de la instrucción de Pablo y que responde a la pregunta ¿qué hacer cuando el jefe también es creyente? Respuesta sencilla. ¿Cómo? Servirle aún mejor. La Nueva Traducción Viviente lo presenta como servirle con mucho más esmero. Y esto es así por dos razones fundamentales a la luz del texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué razones da para eso? Porque son creyentes, muy bien, y porque son amados. Esta verdad es especialmente radical, puesto que la persona para quien trabajo también cree en Jesús como su única fuente o medio de salvación, y puesto que el amor de Dios ha sido derramado sobre él de la misma manera como yo también lo he experimentado en Cristo, yo debería esforzarme aún más por servir, trabajar, dar lo mejor de mí en mi labor o servicio. Es una muestra de amor real hacia aquel a quien sirvo o le presto mis servicios. Es una manifestación del amor de Dios
a través de mis dones y habilidades que benefician a quien es mi hermano en la fe. Es un acto de obediencia a Cristo, quien también me amó y murió por mí y me manda como su discípulo a amar a otros discípulos como Él mismo nos ha amado. Este tipo de actitud y de amor sacrificial no solo lo enseñó Jesús mismo a sus discípulos, sino que lo modeló muy bien a ellos durante sus últimas horas en esta tierra antes de ir a la cruz del Calvario en el aposento alto. Relato que se narra en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Jesús, con toda su autoridad y poder como el Hijo encarnado de Dios, como un siervo, como un esclavo, lavó los pies sucios de sus discípulos, incluyendo los pies de aquel que lo habría de traicionar en pocas horas. Lavó los pies de Judas. El Señor y Maestro, como ejemplo supremo de humildad, lavó los pies de sus discípulos y les mandó a ellos a que siguieran su ejemplo, a que debían lavarse los pies los unos a los otros. Y después de esta demostración de humildad y servicio, les dio un nuevo mandamiento. Escuche bien, Juan 13, del 34 al 35. Un nuevo mandamiento les doy. ¿Qué? Que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto, escuche, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Qué mandamiento, ¿no? Y Él fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros. Ese es el amor que Él espera que nosotros tengamos. Qué desafío, ¿no? Esa es la actitud correcta del corazón que debe caracterizar las relaciones entre creyentes. Es el amor de Dios manifestado en la persona y la obra de Cristo que nos debe mover hacia una vida piadosa, que busca el bien del otro por encima de mi propio bien. Una actitud que busca no irrespetar, pero servir mejor y con más esmero a quien también es hermano, a quien también es creyente, a quien también es amado. Esa es la actitud particular que se debe tener frente a jefes, superiores o clientes que también creen en el Evangelio y que somos llamados a honrar, respetar, servir aún más y mejor como resultado de una devoción centrada en Dios que produce pensamientos, palabras y acciones que agradan a Dios y que buscan el beneficio de los demás. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestras vidas hoy? ¿Cómo lo aplicamos? Algunas reflexiones, mis hermanos. Muchos de los que estamos aquí trabajamos para una empresa u organización. Tenemos jefes directos, coordinadores o directivos, a quienes debemos rendir cuentas, ¿cierto? Que me atrevería a decir que esa es como la gran mayoría. Muchos de estos jefes o superiores son no cristianos, por lo que nuestra actitud general debería ser la de considerarlos como dignos de todo honor. ¿Para que qué? Para que Dios sea glorificado y para que la doctrina ¿qué? Se adorne. Muy bien. Nuestro testimonio de piedad como creyentes
debería marcar la diferencia a la hora de relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo. Tanto los que están por encima en autoridad, o sea, nuestros jefes, directivos y superiores, como los que están en igual condición o aún menor condición de autoridad o rango que la nuestra. A todos deberíamos tratarlos con respeto, con honra, para que Dios sea glorificado y para que la doctrina sea adornada, sea embellecida. Por otro lado, algunos de los que estamos aquí son empresarios, son jefes, dueños del aviso. La actitud también es la misma. Tratar con respeto y dignidad a todos por igual, para que el nombre de Dios y la doctrina no sean manchados ni se hable mal de ellos. Es a Cristo a quien servimos todos, amos, esclavos, emprendedores, colaboradores, todos servimos al mismo Dios. Por eso te animo, si eres empresario, jefe, a que perseveres en esta misma actitud. A pesar de que todo esto suene muy lindo y nos estimule a la acción y al buen trato entre creyentes, la realidad, mis hermanos, es que no siempre nuestra piedad nos lleva a trabajar con humildad y excelencia. Por el contrario, muchos creyentes al interior de las empresas o trabajos son perezosos, facilistas y no hacen su labor con pasión y esmero. Esto me ha llevado a ver situaciones en donde los creyentes prefieren contratar, escuche bien, o trabajar con o para personas que no son creyentes, pues son menos conflictivas, más productivas y con mayores niveles de compromiso para con la empresa o la persona. ¿No les parece que eso es muy triste? Bajo una correcta perspectiva del Evangelio, esta forma de ver el trabajo entre creyentes está mal y debe ser corregida. Como creyentes deberíamos apoyarnos y servirnos mutuamente, siguiendo la instrucción y el ejemplo de Cristo mismo. Nuestro desempeño laboral debería ser sobresaliente, siempre buscando que Dios sea glorificado y que su iglesia, el cuerpo visible de creyentes, sea perfeccionada y estimulada al amor y a las buenas obras. Si esta quizás es tu actitud, tengo buenas noticias para ti. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. En Cristo ya no hay condenación. Lo hemos cantado, lo hemos leído, lo hemos orado en esta mañana. Ya no hay condenación en Cristo. Por eso arrepiéntete de tu actitud perezosa y facilista. Y corre y sigue a Cristo. Pide consejo a otros hermanos y hermanas que pueden ayudarte a mejorar en diferentes aspectos y competencias laborales, para que procures la excelencia, glorifiques a Dios y adornes la doctrina que abrazas. Pero algunos de los que están aquí ya no trabajan, sino que son jubilados. Gozan de su buena pensión después de muchos años de trabajo y dedicación. ¿Cómo este texto habla a sus situaciones de vida hoy? Como lo dije al principio, Dios siempre está trabajando y nosotros, como portadores de su imagen, mientras estemos en este lado de la gloria, somos llamados a trabajar. Hay muchas personas jóvenes que se podrían beneficiar
de sus capacidades, conocimientos y experiencias adquiridas durante tantos años de trabajo. Sus consejos y advertencias serían de inmenso valor para generaciones más jóvenes, aquí los veo, al ser estimulados y animados a tener una vida piadosa, que quizás ustedes la tuvieron o que quizás no la tuvieron, pero que ahora saben de su importancia en la vida cristiana y por eso aconsejan y acompañan a los que están empezando o van por medio camino. La vida de piedad, mis hermanos, puede modelarse a otros y ustedes, los jubilados, tienen mucho, pero mucho que dar al respecto. Nos llevan un poco de años. Y finalmente, mis hermanos, ya para terminar, si no te consideras creyente y crees como la canción que la buena vida es comer, dormir y no hacer nada, déjame decirte que estás equivocado. La perspectiva de la vida y el trabajo están centradas en Dios mismo. Y Él es un Dios que trabaja, que siempre ha buscado el beneficio de su creación. Por eso la sostiene y la sustenta. Y parte de ese trabajo lo ha encomendado al hombre. Hombres y mujeres, quienes son portadores de su imagen. Y ha dotado al hombre de habilidad, ingenio e inteligencia para continuar su proceso creativo en esta tierra. Por esta razón, el hombre encuentra sentido aquí cuando con sus manos produce cosas que le sirven a él y a los demás, además de glorificar y exaltar el nombre de Dios, su creador. Esta, mis hermanos, es la perspectiva correcta del trabajo que se encuentra en la palabra de Dios. Y te invito a que la descubras junto a otros que en algún momento estaban equivocados y apartados de Dios como tú, pero que escucharon las buenas noticias de que fueron acercados por medio de Cristo Jesús, en quien tenemos perdón de pecados y tenemos la esperanza de la vida eterna. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él, a Cristo, sea la honra y la gloria en la iglesia para siempre. Amén. Acompáñame a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana por el diseño que has concebido para nosotros, que es un excelente diseño. Pero el ser humano ha decidido rebelarse contra él y decidió buscar su propio diseño, apartado de ti, apartado de lo que tú has especificado, mandado. Y por eso necesitamos a alguien que interceda por nosotros. Necesitamos un mediador que traiga paz entre tú y la humanidad. Y Padre, te damos muchas gracias por Cristo, porque Él fue la respuesta a esa necesidad. Él se hizo hombre, siendo Dios, tomó la forma de siervo y fue a la cruz a cargar con nuestros pecados, con nuestra maldad, con nuestra iniquidad. Él tomó nuestro lugar
Él lo llevó e hizo justicia por todo aquel que cree en Él. Esas son buenas noticias para nosotros hoy. Y Señor, te pedimos de una manera especial que como iglesia nos des un entendimiento correcto del Evangelio, porque de Él, de ese entendimiento, de ese conocimiento, fluye una vida piadosa, fluye la piedad que se manifiesta con acciones que traen gloria a tu nombre y que adornan la doctrina en que creemos, en ese precioso evangelio que se nos ha dado. Padre, ayúdanos en nuestros lugares de trabajo a mostrar esa piedad, ayúdanos a ejercitarnos en esa piedad. Lo necesitamos, Padre, para poder impactar a una sociedad que está mirando cómo vivimos, para juzgar, para criticar, para decir alguna cosa. Señor, ayuda de alguna manera. Nuestras vidas de piedad sostienen y defienden el evangelio, y eso lo hemos venido escuchando en los domingos pasados y hoy también, específicamente en el lugar de trabajo. Señor, tú sabes la condición de cada uno de los que están acá. Algunos son empresarios, otros son trabajadores normales. Tú sabes y conoces los dones y talentos, la diversidad de profesiones que hay aquí en esta iglesia local. Pedimos, Padre, de una manera especial, que esto que hemos escuchado hoy, esta actitud correcta de honrar, de respetar, de dignificar a quienes están por encima, quienes están igual o por debajo de nosotros, eso impacte nuestra vida de piedad, nuestra vida de la fe, ayude a otros a crecer en la piedad también, que quizás no están al mismo nivel, pero también que tengan un impacto en aquellos que no te conocen, en aquellos jefes que se resisten a escuchar la palabra, pero que no se pueden resistir a una vida piadosa, producto del evangelio. Y por eso, de esa manera, es que nosotros adornamos la doctrina que abrazamos. Por eso te lo pedimos de una manera especial, que tu Espíritu obre en nosotros y forme más esa actitud, esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Que tú, Señor, transformes nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar, para que verdaderamente nuestras acciones tengan un impacto en aquellos que no te conocen, y que tú uses eso para que el evangelio y las buenas noticias puedan llegar a ellos puedan escucharlas y puedan puedan responder a Él en arrepentimiento y fe. Padre, gracias por estas enseñanzas en Primera de Timoteo. Ayúdanos como iglesia a ejercitarnos en la piedad, que esto sea algo que durante este año seamos muy intencionales, podamos ejercitar la piedad en las diferentes esferas de la vida, aquí en la iglesia, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, para que tú seas glorificado y para que la doctrina sea embellecida y adornada. Te lo pedimos de una manera especial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.